¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarle otra vez acá. Estamos iniciando un nuevo trimestre y con este estamos iniciando una nueva lección. Esta lección es muy interesante, muy especial, no porque las otras no sean especiales, sino porque esta tiene un índice profético. Y en esta lección de 13 episodios, de 13 capítulos, vamos a abordar temas tales como el Génesis como un fundamento, algunos principios de interpretación profética, el entendimiento del sacrificio de Cristo, las naciones, cómo se presentan a través de la profecía, Ruth y Esther, precursores, imágenes del fin, entre otras cosas. Para este primer episodio nos acompaña Abigail. Abigail, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, un gusto. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué vamos a ver en este episodio de la lección? En este episodio de la lección vamos a poder entender un poco más sobre la profecía, sobre la actitud que debemos de tener al estudiar la Biblia, sobre la importancia que es basarnos en la palabra de Dios como la verdad absoluta y en otras cosas que vamos a ver más adelante. Y en este capítulo usted podrá entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué a veces en la Biblia aparecen imágenes que tal vez no entiendo? Porque a veces en la Biblia aparecen ciertas referencias donde se habla de una bestia que tiene 10 cuernos, que tiene dientes de acero, donde una bestia aplasta y desmenuza. ¿Cómo es que la Biblia me puede ayudar a acercar más a Dios cuando parece una película de terror? Sin embargo, usted podrá entender cómo Dios la ha cuidado a través de la historia, a través de los problemas. Recuerda esta parte. Todo lo que la Biblia nos habla y lo que Dios ha escrito a través de ella es para la salvación. Y como dijo Abby, abordaremos temas acerca de profecía, acerca de lenguaje literal o figurado, temas acerca de cómo usted puede basar su fe en la Biblia. Y algo que usted encontrará acá es que la Biblia es la base de todo conocimiento y de toda fe. Si usted quiere saber más acerca de eso, no se pierda este episodio y nos vemos en un momento. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión iniciamos un nuevo estudio acerca de la lección. Y recuerden, el título de esta lección es Alusiones, Imágenes y Símbolos. Esta es la lección que vamos a estudiar en este trimestre. Y en esta ocasión está con nosotros Abigail. ¿Cómo estás? Claro que sí. Y después de estar, ya sea en su trabajo, o que usted esté yendo hacia él, o que esté en cualquier momento del día, vamos a iniciar en esta ocasión con la lección número 1, que lleva el título Algunos principios de interpretación profética. Y el texto base se encuentra en Jeremías 9:24. Dice lo siguiente: Sino alábense en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Y a mí me gustaría saber qué opinas sobre esta lección de esta semana. Pues la verdad es un tema bastante interesante que aunque ya hemos escuchado varias cosas sobre él en el pasado y que muchas veces me incluyo por la intimidante cuestión le huimos un poco, es algo que al momento de estudiar sin duda trae una bendición a nuestra vida. Entonces, siento que es muy bueno que volvamos a estudiar nuestra profecía, ¿verdad? La profecía. Y pues en esta lección vamos a encontrar muchos recursos para hacerlo. Y en esta ocasión pues comenzamos con el día domingo y hay una pregunta, bueno, una frase que se repite en algunos textos de la Biblia y es el que lee entienda. ¿Cómo tú interpretas esta parte de entender lo que leemos? Porque yo acá pude deducir por lo que el autor nos presenta, que dicho sea de paso, el autor de esta lección se llama Shawn Bonstra, es un orador y director de un ministerio, se llama La Voz de la Profecía. Y aquí el autor lo que nos pone, yo entendí, vaya, la redundancia, que realmente la Biblia se puede entender si uno está dispuesto a prestarle el tiempo. Y claramente acá podemos decir que la Biblia solo se revela a quien quiere entenderlo. Y creo que a veces hay personas que dicen, no, es que las profecías son complicadas. Y sí son complicadas, como tú lo has de entender, nosotros sabemos esa parte.
Pero esto nos lleva a reflexionar realmente cómo nos aproximamos hacia la parte de la Biblia. Exactamente. De hecho, en la lección empiezan a hablar sobre el título del libro de Apocalipsis, que bueno, en español pues es así, ¿no? Apocalipsis. Si te vas a su versión en inglés, pues te da más una idea de qué significa esa palabra, que es revelation, entonces revelación, ¿no? Y nos podemos fijar en Apocalipsis 1, del 1 al 3, el versículo dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, este libro, las profecías, son misterios revelados. Sin embargo, o sea, aunque sean un libro abierto, nosotros tenemos que leerlo, tener esa disposición, ese deseo y pedir ayuda a aquel que tiene la sabiduría infinita para que entonces Él nos pueda guiar y abra nuestro entendimiento hacia este tipo de temas. Me gustó una frase que presenta acá el autor que dice lo siguiente: leer la Biblia sin las herramientas adecuadas o, más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo puede resultar perjudicial. Y realmente, como lo dice el título de este día, el que lee entienda. Si nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que leerla. Y como tú dijiste, la Biblia es un conjunto de misterios revelados. Obviamente hay que trabajar, hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo, pero tarde o temprano Dios nos va a ayudar a entender esos misterios revelados. Y encontramos para la parte del día lunes: Dios es comprensible. Y aquí nos cita algunos textos, por ejemplo, Salmos 139 del 1 al 6, Salmos 147, 5, Romanos 11, 33 y 1 Juan 3, 20. Y encontramos algo que presenta acá el autor. El problema no es que Dios carezca del vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. Y agregaría yo, porque nadie ha entendido completamente algo. Y creo que todo esto nos lleva a entender que Dios es un Dios incomprensible ante la mente humana. ¿En qué sentido? Que el ser humano nunca va a poder comprender la totalidad de Dios. Sin embargo, Dios se revela a través de diferentes medios, como son la creación, a través de la Biblia. Y a través de esos encontramos, por ejemplo, que Romanos 11:33 nos define su grandeza con una pregunta: ¿quién fue el consejero de Dios o quién le dio consejo a él? O por ejemplo, podríamos decir en Salmos 147:5 que el entendimiento de Dios es demasiado infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El autor clarifica lo siguiente: nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entender entonces completamente al Creador? Y creo que aquí nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta que nuestra vida es una vida muy corta, nuestra mente es muy finita, y eso nos lleva a darnos paz al decir o al tratar de enseñarnos que no podemos entender totalmente a Dios, pero sí podemos tratar de comprenderlo a través del conocimiento de Él. Sí, claro. De hecho, siento que es algo muy bonito el poder reflexionar sobre este tema porque dices, wow, un ser infinito, omnipotente, omnisciente, me ama y quiere que yo tenga esa oportunidad de conocerlo. Incluso me dejó un libro lleno de instrucciones, lleno de historias, lleno de todas las herramientas que yo necesito para tener esta relación personal con Él. Y aunque mi mente, como mencionas, es finita, o sea, no podemos llegar a comprender algo como lo infinito con nuestra mente de humano, sin duda Dios, por ese amor que nos tiene, nos ha dado las vislumbres de su carácter, de quién es Él, como mencionas, en la creación, también en la naturaleza como la conocemos ahora, incluso con ese velo, esa mancha del pecado, aún así podemos apreciar el amor de Dios hacia nosotros y la belleza de su carácter. De hecho, estudiando la lección, yéndome a los comentarios,
Este, uno de ellos menciona lo siguiente, que lo quiero leer. Claro que sí, adelante. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. Ahora, esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Realmente Dios va a ser imposible comprenderlo totalmente, plenamente, como lo acabas de decir. Realmente es una pequeña gota en un inmenso mar, océano. Entonces, esto nos lleva a reflexionar lo siguiente. No podemos entenderlo completamente, pero sí podemos comprenderlo como lo presenta acá el autor en esta parte del día lunes. Dios es comprensible. Sí podemos llegar a entablar una conversación con Él, podemos llegar a comprender el plan de salvación, aunque no lo entendamos completamente, aunque no lo entendamos de inicio a fin, porque vaya, Dios es un Dios omnisciente e infinito, pero sí llegamos a comprender la parte del plan de salvación. Y la Biblia es un reflejo de eso. Porque la Biblia, las profecías, los libros apocalípticos, los libros históricos, nos dejaron una enseñanza o nos han dejado una enseñanza con la cual nosotros podemos trabajar y entenderla. No es que la Biblia es un libro incomprendido, sino que la Biblia es un libro que se puede entender. Y claramente repito lo que presenta acá. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Y esto nos lleva a reflexionar en que realmente la Biblia sí se puede entender. Aunque no entendamos a Dios completamente, sí se puede entender. Y eso nos lleva a la parte del día martes, donde lleva el título, Cierra las palabras Daniel. Y Daniel 12:4 le da, aparece una orden ahí donde dice, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta que llegue el tiempo del fin. Y aquí nos lleva a reflexionar algo, porque a Daniel se le dice, cierra las palabras, pero a Juan se le dice, no selle las palabras. Y aquí me gustaría conocer qué es lo que tú entendiste sobre estos dos textos. Bueno, según lo que estuve leyendo en estos días de la elección, eh, lo de Daniel es como que más para entenderlo en un futuro. Ok. En los últimos días, cuando dice que la ciencia aumentará y el conocimiento, decía la lección que probablemente se refiera específicamente al conocimiento del libro de Daniel. Y ahora, ¿por qué será así? ¿Por qué tenemos que esperarnos a cierto momento? Como lo vimos de que llegó un punto en nuestra historia como adventistas en el que pues se dieron cuenta de que según esta profecía de Daniel de los 1260 días, algo va a pasar por estos años, ¿no? Por eso del 1843. No sabemos por qué se decide eso de dejarlo para después, pero Dios sí lo sabe. Entonces, por algo le dijo esa indicación a Daniel, ¿no? Y el autor hace un comentario, bueno, hace varios comentarios acá que son muy, muy interesantes. Y realmente acá nos lleva a reflexionar en esto. Dios le dice, cierra las palabras, Daniel, pero cuando dice cierra las palabras está hablando de que no se iban a entender inmediatamente el libro de Daniel como tú presentas. Pero el libro de Juan sí se iban a entender inmediatamente. Y el autor dice lo siguiente. No es raro oír a predicadores citar Daniel 12:4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Sin embargo, aquí el autor presenta más adelante que este entendimiento no se refería tanto a un avance tecnológico, sino más a un avance de entendimiento bíblico. Y el autor continúa diciendo, el Apocalipsis debía entenderse desde el principio, porque estaba cerca el tiempo. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro. Y la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1200 años en 1798, cuando múltiples expositores del mundo comenzaron a llegar a conclusiones de que algo espectacular
sucedería alrededor del año 1843. Y esto nos lleva a reflexionar porque después de 1843, inclusive después de 1798, muchos temas como el tema del sábado, el tema del estado de los muertos, el tema de la venida de Cristo y después un milenio, el tema del pecado, el tema de la parte del purgatorio, del infierno, todos esos temas comenzaron a entenderse mejor, en un sentido de que vieron que algunas cosas eran incorrectas y otras eran correctas, donde comenzaron ellos a explicar las profecías, a explicar el tema de las doctrinas con una base bíblica y no solamente con un dice tal persona o dice tal otra persona. Y aquí el autor termina con lo siguiente. En otras palabras, el nacimiento del movimiento adventista mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Prácticamente cuando se le da la orden a Daniel que cierre las palabras, está abordando el tema de un entendimiento bíblico, más no un entendimiento de aspecto científico. Y eso nos lleva a reflexionar en que Dios siempre tiene un control a través del tiempo donde nos va llevando hacia un conocimiento general. Ahora, la parte del día miércoles, el estudio de la Biblia. Y aquí yo adjudico a una frase que es muy, muy interesante, donde se menciona lo siguiente: un texto sin contexto es un pretexto. Y esto nos lleva a lo que dice el autor. Y leo dos citas, dos párrafos de acá. El primero es: una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Aunque claro, el libro de Proverbios, Cantares, Eclesiastés nos da una orientación, no solamente es eso la Biblia. Y el autor continúa diciendo: por eso es importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir lo que uno desea. Y aquí nos da algunos textos y me gustaría saber tu opinión sobre qué entendiste acerca de esos textos. Por ejemplo, Mateo 5:18, 2 Timoteo 3:15 al 17 y Lucas 24 al 27. Me gustaría leer lo que dice Mateo 5:18, que dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y otro texto muy famoso, 2 Timoteo 3:16 y 17, dice lo siguiente: toda palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué podemos entender con estos textos acerca de la importancia del estudio de la Biblia? Pues podemos notar la importancia que es analizar lo que está escrito ahí. Sobre todo, me voy a ir a lo que mencionabas previamente, lo del contexto. Uh-huh. Es muy importante fijarnos, ¿no? En a lo mejor los textos de referencia, el contexto en el que fue escrito el libro, quién lo escribió, prestar atención a los detalles. Y más que nada en esta sección yo quería comentar, de hecho, algo que he notado en lo personal últimamente, es que ahora hay mucho contenido disponible en redes sociales, contenido bíblico, contenido cristiano, y me da gusto saber que las personas están interesadas en este tipo de contenido. Sin embargo, hay que siempre tener esta precaución con lo que vemos y con lo que creemos, ¿no? Ahí en esos versículos vemos algunas, ¿cómo lo puedo decir? Como que algunos marcadores, okay, de cómo darnos cuenta si lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, lo que vemos de la Biblia y la forma en que se presenta es verdadero o no. Ahí dice que
A la palabra de Dios no se le cambia ni una tilde, ni una coma. Tenemos que ver que los versículos que leamos en cualquier otra plataforma estén de acuerdo a lo que la Biblia presenta. Y también en lo que menciona Timoteo, la verdad, las escrituras, si las estudiamos como debe de ser y las interpretamos de la manera correcta, nos van a cambiar. No nos van a dejar en el mismo lugar. Y siempre nos van a hacer avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros, hacia algo bueno, que no contradice lo que Dios pide o explica en la Biblia. Tú tocaste un punto muy interesante, el tema de las redes sociales y la Biblia. Y claramente, como tú lo dijiste, las redes sociales ya tienen un contenido bastante fuerte en cuestión de contenido bíblico. Pero también está el otro aspecto, de que a veces por querer producir contenido bíblico, muchas veces no se estudia correctamente el texto, a veces no se da la interpretación correcta y a veces uno comienza a consumir contenido a través de redes sociales que dice, bueno, es de una página cristiana, publica textos, hace reflexiones, pone estados en Instagram, en Facebook, en WhatsApp sobre ciertas citas bíblicas, pero a veces en su explicación o en su afán de querer explicar y traerlo a un contexto actual, a veces se pierde esa interpretación, donde pues ya se toma en cuenta de que, bueno, es que en tal libro mencionó una palabra y ya por esa palabra comienzo a interpretar. Y pongo un ejemplo que es la parte de más adelante, donde por ejemplo el autor comenta, y aquí traigo esto alusivo a que a veces por una palabra lo tomamos en cuenta como si ya fuera hecho. Aquí el autor presenta lo siguiente: la forma crucial de hacerlo, a la parte de cuando estamos hablando de figurado literal, que ahorita vamos a explicar, de utilizar una figura o símbolo en la Biblia, no es como se utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Y a veces alguien podría decir, bueno, en Daniel 7 se aborda un oso y se interpreta eso como un poder mundial. Entonces como en Daniel 7 está abordando el tema de un oso y hoy en día Rusia toma la parte o la figura del animal del oso, bueno, en Daniel 7 está hablando de Rusia. Entonces, creo que como tú dices, a veces las redes sociales no tienen un contenido fuerte en un ambiente bíblico. ¿En qué sentido? En que su interpretación no es fiel a la Biblia. Y como tú lo mencionaste, tiene distintos principios o, por ejemplo, algunos llaman mojones o ciertos parámetros o ciertas banderitas que nos van diciendo por dónde guiarnos. Y eso es un punto importante que tú tocaste, que qué bueno que lo traiste a colación, el tema de las redes sociales. Y como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. Claro, de hecho ahora que mencionas eso es también una invitación a quien nos vea, a todo cristiano, ¿verdad? A siempre comparar lo que estamos consumiendo con lo que dice la Biblia, porque recordemos que esa es nuestra guía, esa es nuestra brújula, y entonces debemos de basarnos en ella para saber si algo es verdad o no. Entonces, como mencionas eso del oso de Rusia, de hecho en la lección también nos invita a que la Biblia sea la base. Y de ahí, con lo que hay ahí, empezar a pedir sabiduría a Dios y a interpretar lo que hay que interpretar. Y volvemos al punto que se menciona al inicio de la lección, lo importante que es pedir la guía del Espíritu Santo, porque Dios nos da ese regalo de tener esa inspiración, ese consejo del Espíritu Santo, y es Él quien nos va a ayudar a poder encontrar lo que debemos de encontrar en la Biblia, la manera en que debemos de verlo, de aprenderlo, y también a tener esta actitud correcta al momento de estudiarla. Porque aquí nos menciona que nuestra actitud debe ser humilde, debe de ser de gratitud por la oportunidad de tener este conocimiento y a partir de un corazón que esté a disposición del Espíritu Santo, que esté abierto hacia la sabiduría que Dios quiere darle, entonces ahí vamos a poder ir por donde Dios quiere que vayamos y encontrar lo que nos quiere decir a través de su palabra. Ahora,
Eso es importantísimo. Igual recalco o traigo un punto que tú acabas de decir, el tema de hacer la Biblia como nuestra guía y nuestra brújula. Porque hoy en día hay personas que toman en cuenta así la Biblia como un medio de interpretación y dicen, bueno, Dios se comunica a mí a través de la Biblia, pero también a través de mi razón, a través de la tradición también o a través de la comunidad. Y esos puntos son un poco a veces contradictorios a querer llegar a la verdadera comunicación de Dios o son un poco erróneos, digo no erróneos, son muy erróneos querer basar nuestro entendimiento de Dios o decir, bueno, Dios me va a hablar acerca de la Biblia o a través de la Biblia, pero también a través de mi razón. Pero realmente a veces nuestra razón no está acorde a los principios de Dios. Entonces, como tú decías, que la Biblia sea nuestra base y fundamento para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí encontramos o entramos a otro principio bíblico de interpretación en este aspecto de las profecías que lo trata el día jueves el autor, que es figurado o literal. Y la pregunta acá es, ¿qué es figurado para usted o qué es literal? De paso, hago un paréntesis. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbanos ahí en los comentarios. Díganos realmente si explicamos bien algún punto o si tiene alguna pregunta o si usted tiene algún otro punto, usted también coméntelo ahí y después dialogaremos sobre ese punto para pues llegar a un conocimiento verdadero de la Biblia. No siempre nosotros vamos a tener toda la verdad, hay que ser sinceros. La verdad es progresiva, que es otro elemento que tocaremos la siguiente semana. Pero la verdad siempre debe de llegar a nuestras mentes. Y claro, usted haga un comentario, una pregunta, diciendo, bueno, a mí no me pareció este punto, a mí me pareció este punto que está bien, o yo creo de esta manera, y podemos dialogar a través de, tal vez, a través de las redes sociales o en algún otro momento. Figurado o literal. ¿Qué entendiste por esa parte, Avi? Figurado o literal. Bueno, como nos lo han enseñado en clases de español antes, ¿verdad? Obviamente sabemos que figurado es algo que pues no es exactamente lo que se presenta, tiene una connotación, un significado más allá de lo que es obvio. Y lo literal pues es así, tal cual. Lo que vemos, lo que leemos, eso significa. Sí, ahora, algo interesante que usted debe tomar en cuenta acá. En la Biblia podríamos dividirlo en dos partes, el lenguaje literal y lenguaje profético. El lenguaje profético está argumentado a través de figuras literarias. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. Hay un libro que me gusta muchísimo, lo traigo acá a colación, que es el libro de Proverbios. Y es un libro que se puede entender fácilmente porque son consejos muy prácticos. Y cuando usted abre el libro de Proverbios, en cualquier proverbio que usted le dé, usted va a encontrar una enseñanza muy buena para la vida práctica y claro, que es parte de conocer a Cristo, el tener herramientas para vivir la vida práctica. Por ejemplo, a la parte de usted abre la Biblia y yo abrí Proverbios 19. En el versículo 14 dice lo siguiente, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Ese es un lenguaje literal, porque la casa y las riquezas pues son herencia de los padres. Mas de Jehová es la mujer prudente. Entonces aquí nos lleva a un lenguaje literal. Por ejemplo, pongo otro texto de Proverbios. Proverbios 24, versículo 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el docto. El otro, el 9, dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Y me gusta este que encontré aquí apenas, 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Todo esto que acabo de leer, y si usted lee Proverbios, el 90%, puede decir el 95%, es lenguaje literal. Nos trae una enseñanza literal. Pero, por ejemplo, si yo abro Daniel capítulo 7, que es otro de mis libros favoritos, Daniel capítulo 7, versículo 7 dice lo siguiente. Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ahora pregunta, ¿qué animal tiene dientes de hierro? Ninguno. Es un lenguaje figurado. Y sigue diciendo, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, cuando usted ve la parte de la zoología, no encuentra un animal con estas representaciones, exactamente esas características. Esto nos lleva a pensar que Daniel y Apocalipsis son lenguajes figurados en su 95%
de contenido. Pero aquí nos lleva a pensar en que la misma Biblia nos da su interpretación. Porque entonces vamos a Daniel 7:24, que dice lo siguiente: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. Entonces aquí Daniel toma la interpretación y ahora la explica, donde dice que los cuernos no es algo literal, no es que tenga 10 cuernos de hueso, sino que dice que esos cuernos simbolizan los 10 reyes, que más adelante vamos a ver qué simbolizan los reyes en el periodo profético de antes del año 538. Usted tome en cuenta toda esta lección. Y también encontramos otro punto, Daniel, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, otro libro muy, muy interesante. Apocalipsis capítulo 12 dice lo siguiente, 12 versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y usted dirá, bueno, ¿quién es esta mujer? Bueno, más adelante dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Este no es un lenguaje literal, este es un lenguaje figurado que nos lleva a encontrar una interpretación de que la mujer representa no una persona, sino una iglesia. Bueno, de hecho, ahora que explicaste mejor estos ejemplos, ¿verdad? También tenemos un pedacito de la lección que nos dice que la incertidumbre acerca de este simbolismo profético suele desaparecer cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. O sea, la Biblia, como nos mostraste en uno de esos versículos, muchas veces explica a sí misma. Y si notamos estos patrones dentro del simbolismo profético, podemos ir agarrando una idea de qué significa cada cosa, sin tener que estar siendo recordados por el mismo texto. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras que una espada, como sabemos, pues simboliza la palabra de Dios. Y como mencionas, pues una mujer, usualmente en estos escenarios, simboliza pues la iglesia. Entonces, esto nos vuelve a demostrar que la Biblia pues explica a sí misma. Exactamente, me gustaría tocar un último punto. Cuando tú mencionaste la parte de la espada que representa la Biblia, encontramos por ejemplo en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero más adelante, el apóstol Juan en Apocalipsis 1:16 dice lo siguiente: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahora aquí Juan le da una interpretación de que la espada es la palabra de Dios, porque dice, y salía de su boca una espada. Y usted puede encontrar muchas alusiones a esta parte. Entonces, como decías, la parte de que la Biblia ponga sus propias interpretaciones, ponga sus propios términos, es algo importante en la interpretación de la profecía. Y me gustaría con esto ir despidiendo. No sé si tengas algún último comentario. Pues siento que ya dijimos lo que había que decirse. Sin embargo, como que me causó mucha impresión lo que es el hincapié que se hace sobre el pedir esta dirección divina al momento de estudiar estos temas, la importancia que tiene el tener la actitud indicada, nuestro corazón dispuesto, porque de hecho volví a subrayar un parrafito a lo último de la lección que nos dice: cuando escudriñas las escrituras con el deseo ferviente de conocer la verdad, Dios te infundirá su espíritu en el corazón e imprimirá en tu mente la luz de su palabra. Y esto se menciona en el último día. Sin embargo, desde que comenzamos el estudio de la lección, podemos ver otras frases que nos recuerdan esto, como el hecho de que la recompensa de ser un estudiante diligente de la palabra, pues es
este regalo del entendimiento claro de la verdad por parte de Dios. Y sabemos que también en la Biblia se dice que si nos falta sabiduría, que no tengamos miedo o pena en pedírsela a Dios, sino que Él con gusto, si se la pedimos, nos la va a dar. Entonces siento que esto es un recordatorio de que no debemos de sentir esta intimidación acerca de los temas de profecía y que recordemos la gran bendición que es el poder estudiarlos y el entendimiento de los mismos. Claro que sí. Y pues, hermanos, recuerde, estudiar aparte de la lección es muy interesante este trimestre, aborda aspectos cruciales en el entendimiento de la Biblia y esto sin duda alguna nos llevará a acercarnos más a Dios, porque entender las profecías es entender cómo Dios nos ha guiado y nos guiará a través de la historia y a través de los problemas. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.